Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a estudiar de la parashá de la semana y el título correspondiente a la clase de hoy es el arca como una metáfora de la Torá. Está escrito en Shemot 25:10, harán un arca de madera de acacia de 2,5 codos de longitud, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de altura. Voy a repetir el texto para que veamos lo que nos va a decir la Gemara en Maseh Baba Batra 14a. Harán un arca de madera de acacia de 2,5 codos de longitud, 1,5 codo de ancho y 1,5 codo de altura. ¿Dónde dice eso? En Shemot 25:10. Sin embargo, en Masejet Baba Batra 14a, dice que se difiere respecto a cuáles eran las medidas del arca. Y los Merfashim mencionan diferentes respuestas. La Gemara, en Masejet Megilá 10b, dice que dijo Rabbi Levi que de acuerdo con la tradición que recibimos de nuestros padres, el arca no ocupaba espacio, no tenía medida, según la tradición que escuchamos de nuestros padres, pero la Torá dice que sí tenía una medida. ¿Dónde estaba el arca? Era todo un gran milagro. A pesar de que la Torá especifica las medidas del arca, de todas maneras no queda claro cuáles eran exactamente dichas medidas. Y entonces es necesario tratar de hacer coincidir estas dos opiniones. Dice nuestro Jajamín, el Yalkut Shimoni, referente al Tehilín 600, en la sección de Tehilín 699, que el rey Shlomo quiso entrar el arca por las puertas del templo, pero las entradas eran angostas y no pasaba. Esto llama la atención. Al caso, el rey Salomón no sabía de cuáles eran las medidas del arca. ¿Cuáles son las medidas? Vamos a repetir las medidas. Harán un arca de madera de acacia de 2 codos. ¿Cuántos son 2 codos, don Moshe? 2 codos. Son como 90, dice don Daniel. Vamos a hacer más amplio. Vamos a poner 1 metro. Vamos a poner, ahorita estamos en oferta. Y 1,5 codos de ancho. Decía 2,5 codos, es más, 2,5 codos. Entonces sería, vamos a poner metro y medio, 2,5 codos. Metro y medio, vamos siendo, es más, igual está barato, no hay que pagar nada. Y 1,5 codos de ancho, 1,5 codos de altura. Entonces, teniendo el dibujo este en la mente, vemos que hay unas medidas que tampoco son exorbitantemente grandes, ¿o no? O sea, no estamos hablando que mide 10 metros por 5, ¿no? El rey Shlomo, que además era el más inteligente el hombre más inteligente que ha existido, no se entiende cómo que construye un templo con unas puertas que no permitían que pudiese entrar el arca del santuario. ¿Cómo que él no tomó las medidas? Dijo, o mete el arca antes y después construye las puertas estando el arca adentro y ya se hace más llevadero, ¿no? O hace unas puertas suficientemente grandes para que el arca pueda pasar. Todos sabemos que la sabiduría que tenía el rey Shlomo era excepcional. Daniel dice, tenía que ser muy sabio porque tenía muchas mujeres. Daniel siempre pensando en ese tema, Dios mío. ¿Qué hace este chubado? Ya es hora, ¿no? Bueno, sigamos. Para responder esto, diríamos que el arca es una metáfora de la Torá y que así como la Sagrada Torá no tiene límite ni medida, así el arca tiene medidas exactas. Debido a que en el arca estaba la Torá, esta se encontraba más allá de las medidas físicas, aludiendo al hecho de que la Sagrada Torá tampoco tiene límite ni medidas. El rey Shlomo
debió recordar los méritos de sus padres, de su padre el rey David, quien amaba la Torá hasta el punto de haber dicho: cuánto amo tu Torá, de ella hablo todo el día. ¿Dónde dice eso? En el Teirín 119. Y de esta manera logró que se escuchara, al decir esto, se ensancharan las puertas del templo para que el arca pudiera ingresar al mismo. De esta manera se logró que se ensancharan las puertas del templo para que el arca pudiera entrar. Obviamente que en Yom Kippur, cuando el Kohen Gadol debía entrar al Kodesh HaKodashim, el arca se encontraba en su sitio para que el Kohen Gadol pudiera colocar la pala entre las dos varas, así lo dice en Yomá 52b. En la época del segundo templo, el Kohen Gadol colocaba el Machtá en el sitio en el cual se había encontrado el arca en el primer templo. Y es claro que esta fue una tradición que fue pasando de boca en boca. Vamos a repetir algo que me parece interesante, que explica Rapin, donde me parece que nos puede quedar una enseñanza, como alguien me decía ahora, esa fue la enseñanza del día. La enseñanza del día de hoy es que la Torá no tiene límite ni medida. Usted agarra una palabra de la Torá, una sola palabra de la Torá, y dice Rabino Shaul, le dice, con una sola palabra de la Torá, usted puede redactar enciclopedias enteras solo de esa palabra. Solo de esa palabra. Una sola palabra de la Torá. No tiene límite. Y termina de redactar una enciclopedia y si investiga va a conseguir más y más y más de una sola palabra de la Torá. El ejemplo clásico de esa palabra, ¿cuál es que hemos dicho otras veces? La palabra Bereshit. La palabra Bereshit yo tenía 7 cassettes que analizaban solo la palabra Bereshit. 7 cassettes. De esos cassettes que uno lo volteaba, ¿te acuerdas que uno ponía un cassette y te entraba y lo volteaba para escuchar la otra parte? Duraba 1 hora cada cassette. O sea que tenía 7 horas de estudio solo de la palabra Bereshit. El valor numérico, la descomposición de las letras, o sea, la fragmentación de las letras, el acróstico que hay ahí, todo, las vocales que hay, o sea, los sonidos que hay en cada letra, en cada palabra. Es un tema increíble. O sea, la Torá no tiene límite ni medida. La Sagrada Torá, como ya lo explicamos, no tiene manera de ser limitada. Y para que pueda permanecer cuidada siempre en el corazón de la persona, es necesario que ella sepa que nunca se puede llegar a la absoluta perfección al estudio de la Torá. Lamentablemente, esto es algo que pasa mucho con los Balei Teshuvá o con las personas que se acercan al camino de la Torá, que hay personas que piensan que ya se la saben todas, que ya logré mis objetivos, ya lo que necesitaba saber ya lo sé. Y al contrario, grandes ajamí como el Arizal, ¿se acuerdan que el Arizal decía que él mismo era un ignorante? Imagínate que lo que él sabía era mínimo comparado con toda la sabiduría de los grandes ajamí de antaño. La Torá está más allá de todas las medidas posibles que uno pueda imaginar. Nosotros, por ejemplo, acá en este lugar donde estamos, tenemos más de 4.000 libros. Y alguien me preguntó, pues ya con eso tienen claro todo lo que... No, esto es quizá la introducción de una introducción que era una introducción a lo que había que estudiar. ¿Por qué tan exagerado? Porque cada vez uno entiende que menos sabe y por eso la obligación es estudiar todos los días. Además dice, la Torá está más allá de las medidas y por eso fue entregada durante 40 días y 40 noches, porque la Torá tiene la fuerza para convertir a la persona en una nueva creación. Al igual que el feto que se forma en el vientre de la madre durante 40 días. Así como es posible de poder crearse un feto durante 40 días, así la Torá tiene la forma de transformar a la persona. Una persona, por ejemplo, Resh Lakish, ¿recuerdan la historia de Resh Lakish? Resh Lakish, la Torá misma lo transformó. Después que era un ratero, ¿qué hizo? Hizo Teshuvá. Cuando conoció a Rabbi Yohanan, todos conocemos la historia. ¿Qué hizo? La Torá lo fue transformando. Fue otra persona.
total y absolutamente distinto. Otro que la Torá transformó, que no era ni la sombra de cuando empezó a orar, Rabbi Akiva, una transformación increíble. Onkelos Hager, Shemayá y Astalión, puros gigantes, cómo se transformaron gracias al estudio de la Torá. Por eso yo le pongo un reto siempre a los alumnos míos, les digo, imagínense usted hace un año, ¿cómo era usted hace un año en el estudio de la Torá? Hace 5 años, 10 años, ¿cómo era usted? ¿Qué pensaba usted de lo que era estudiar Torá? ¿Es igual a como es ahorita? ¿Ha logrado avanzar en el estudio? Porque si se quedó ahí como una verdura, pues no avanzó nada. Dice también, como no es posible predecir cuál será el periodo de vida de la persona, no es posible saber cuántos años vivirá y cuándo va a morir. Como lo dice Masé Shabbat 30, así tampoco es posible predecir las medidas del arca y de su santidad, porque dentro de ella estaba la Torá. Las tablas de la ley, las tablas quebradas, que habían sido escritas por las manos mismas de Hashem. ¿Dónde dice eso? La explicación está en Masé Babatra 14a y b. Como es sabido, el arca lleva a quienes los transportaban. También lo dice en Sotá 35a. Y esto hay que entenderlo. Podemos agregar que la razón por la cual los adultos participaban en la alegría del bar mitzvah de un jovencito, en vez de que solamente lo festejen con otros niños de su misma edad, se debe al hecho de que la Torá no tiene medida y es sumamente amplia. Dijeron los Amín, Rabbi Yohanan ben Zakkai, que su sabiduría no tenía medida. Y esto fue dicho sobre la sabiduría de Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Qué podemos decir respecto a la sabiduría de la Torá? Si Rabbi Yohanan ben Zakkai era un gigante, que no había forma de medir la sabiduría de él, ¿cómo es la sabiduría de la Torá? Hay personas que, tengo un amigo que está en Israel ahora, que decía, las personas le preguntan, ¿estudió la parashá? Sí, ya, leí el Midrash. No, la parashá. No, leí el comentario de tal rabino en el libro que habla de la parashá. No, leyó la parashá, el texto de la parashá. Usted agarró el libro, hizo la ley de Shené Mikra Be'ajat Targum, agarró el libro, lo leyó. Si estudió comentarios está bien, pero leer el texto, ¿saben que hay ley de Shené Mikra Be'ajat Targum? ¿Sí saben? La ley de leer 2 veces el texto en el original hebreo y una en el Targum de Onkelos. ¿Sí saben? Hay leyes, cuándo se tienen que leer, quién tiene que leerlo, cómo se lee, todo el tema. Pero leer el texto, también leerlo en el idioma que usted habla. Si usted parla italiano, pues léalo en italiano. Si habla inglés, lo lee en inglés. Si es de español, en español. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó toda la parashá en hebreo o en el idioma suyo, en el idioma que usted domina? Eso es estudiar también la parashá. Por ejemplo, Rabino Shaul Male decía en una clase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Oh, es el primer pasú de la Torá. Wow. Y bueno, ¿cuántas alef hay en el primer pasú? ¿Cuántas resh hay? ¿Cuántas estas hay? ¿Me van entendiendo la idea? No es nada más leer, es profundizar, es conectarse con el mensaje que hay allí escondido también. La alegría del bar mitzvah nos lleva a los adultos a realizar un examen de conciencia respecto a nuestros actos desde el día en el cual nosotros también festejamos el bar mitzvah. ¿Qué tanto hemos crecido en el temor divino? Le voy a decir, si usted le escuché a Hassan Surikatam, si usted hace 20 años decía el rezo como lo dice ahorita, ¿dónde pasaron esos 20 años? ¿En qué evolucionó? Sigue usando el mismo libro con fonética, ya lee en hebreo, pero lee bien. Si pasaron 10 años y usted sigue siendo el mismo, ¿dónde está que la Torá se amplía? Estamos diciendo que la Torá crece. No es contraerla, es que amplíe. El estudio, ¿qué decimos? Hemos dicho y siempre refiero la pregunta, el estudio, tener la respuesta, como dicen en Chile, al tiro. Tener las respuestas al tiro, ¿cachai? Pero si no tiene las respuestas al tiro, es un problema. Porque se puede sentar y pasar 20 horas estudiando, viendo videos, viendo Shurim, todo, escuchando
leyendo libros, pero si no queda acá, es un serio problema. Se amplía la Torá, no se contrae. ¿Qué han pasado en esos años desde que usted se acercó a la Torá? ¿Es el mismo? Dice, no, pues estoy más gordo. Me salieron canas. Me casé. O el otro dice, me divorcié, Barmina. Pero si es el mismo y no evolucionó para bien, poco o nada ha hecho. Nos encontramos en un nivel, en el momento del Bar Mitzvah, en un nivel en el que deberíamos estar arriba, de ver las cosas de otra perspectiva. Y lo decíamos en estos días también, una persona de 40, 50 años, y hablas con ellos y ves su comportamiento y parecen niños de 15 años. Parece como que tienen en la mente 4 cucarachas jugando dominó. Sí, no hay madurez. Se quedaron como en ese limbo de la juventud, de la adolescencia. El hecho de participar en la celebración del Bar Mitzvah tiene la fuerza de despertarnos y ayudarnos a pegarnos al Creador, lo cual eleva a la persona por los caminos que llevan a la casa de Hashem. Y nos llevan a preguntarnos qué tanto hemos ampliado nosotros la Torá desde que fuimos esos jóvenes que nos pusimos talit, tefilín, que hicimos nuestro Bar Mitzvah. ¿Qué tanto nos hemos apegado nosotros a la Torá? Porque si seguimos siendo los mismos de hace 5 años, en el mismo espacio, en el mismo nicho, ahí, la misma estructura, la misma cosa, se para a la misma hora, se acuesta a la misma hora, hace exactamente lo mismo, está en un espacio de confort, donde ese confort no le ha dejado crecer, no le ha permitido crecer. Entonces, resalto esto, en el arca está la Torá, y esto alude al hecho de que la Torá no tiene ni límite ni medida. Nunca va a ser demasiado el estudio. Nunca. Alguien me decía antes de la clase, ahora en vivo que estamos, me decía aquí aprovechando leyendo algo mientras que empieza la clase. Así debe de ser. Aquí aprovechando, escuchando un shur, escuchando la radio, no sé, la radio que tenemos online. Aquí aprovechando. Hay personas que lamentablemente a mí me preocupa mucho el tema de las redes sociales, de WhatsApp y todo. Pasan todo el día escribiendo. Todo el día pasan su vida pegado al celular. O al TikTok, el interminable subir desde que le dan hacia la pantalla, ¿no? En Facebook también es así, en Instagram, todas esas cosas así. No termina. Que Hashem nos cuide y nos proteja. Podamos entender que nuestra misión es estudiar Torah, porque dice el Gaón de Vilna, para eso fuimos creados. Amén. Hasta la próxima.